NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. En los últimos 30 años también se refirió al anuncio de Fitch Ratings sobre esta calificación que le acabo de mencionar de Petróleos Mexicanos. Esto fue lo que dijo. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera, y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. El presidente López Obrador dijo que va a invitar a personal de las calificadoras para que vean lo que se está haciendo en Pemex para acabar con la corrupción. Voy a invitar a los las calificadoras a que vengan, porque quiero informarles sobre la corrupción en Pemex, lo que ha habido, que ellos no han visto o no han querido ver, y lo que estamos haciendo para que eso se termine y Pemex tenga mucho más fortaleza económica y financiera. Hay que esperar a otras calificadoras, porque pues como en todo hay calificadoras serias, responsables, y hay otras que no lo son tanto. Hay también en esto charlatanería. Está mejor que... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es miércoles 30 de enero del año 2019. Prácticamente ya terminamos el primer mes del año, amigos, tan rápido. La verdad que se hace todo tan rápido en estos tiempos. Las cosas como se mueven, es tan rápido todo lo que sucede, que prácticamente ya terminamos este primer mes de enero. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer hacerlo nuevamente. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, pues ya sabe usted las mañaneras de don Andrés Manuel López Obrador. Pues ahora calificó o señaló a las empresas calificadoras como hipócritas, como empresas calificadoras que se convirtieron en cómplices, dice don Andrés Manuel López Obrador, que avalaron la reforma energética, que nunca dijeron nada, y hoy que están recuperando a Petróleos Mexicanos, salen con recomendaciones sobre el desempeño en Petróleos Mexicanos. Dijo que los va a invitar para que vean pues cómo está trabajando Petróleos Mexicanos, para que vean la enorme corrupción que existe, y los calificó hasta de charlatanes, ¿sí? Así como lo escucha usted, un presidente de la República al que no le cae el 20, que su papel ya no es el de borracho, como se dice, sino el de cantinero, aquel que pues tiene que estar
en la jugada, en todo, porque la mala planeación de lo que ha sucedido desde el inicio de su gobierno ha tenido graves consecuencias que mantienen a este país, pues en los primeros 2 meses, amigos cibernautas, con una de las peores calificaciones que dan estas empresas calificadoras. Fitch Ratings recortó en 2 escalones las notas de los bonos de Pemex y los colocó en perspectiva negativa, dejándolas al borde de perder el grado de inversión. Esto sucede un día después de que se presentara un plan para aligerar la carga fiscal de la petrolera y a unos días de que una delegación de funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Hacienda, escúchenlo usted muy bien, no lograran generar confianza entre inversionistas de Nueva York. O sea, ¿qué tanto tiene que ver todo lo que está sucediendo en Petróleos Mexicanos a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador? El combate al huachicoleo, el desabasto de gasolina, una serie de cuestiones que realmente nos ponen en qué pensar, amigos cibernautas, de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo pues cuando vemos que no hay una planeación y cuando vemos que definitivamente es algo que viene afectando a nuestro país en gran manera, sobre todo en las inversiones que pues por falta de una certeza que Petróleos Mexicanos manda al mercado, pues desde luego afecta en todas estas inversiones que se pudieran realizar en nuestro país, porque hay una cierta, digamos, desconfianza. Cuando hay desconfianza, pues en la inversión, pues simple y sencillamente no arriesga usted su dinero, ¿no? O en determinado momento pide mayor rendimiento de su dinero cuando usted ve ciertos riesgos en alguna operación que usted vaya a realizar, pues ve riesgos e incluso le puede usted decir a aquella empresa o con aquella persona que usted va a invertir, oye, pues yo veo que no es muy confiable lo que me estás diciendo, ¿cómo quieres que yo le meta dinero ahí? Ok, le meto dinero, pero ¿cómo me garantizas que efectivamente yo voy a tener un buen rendimiento económico en lo que yo voy a invertir? Como no tengo confianza, a lo mejor y sí invierto, pero le voy a exigir pues mejores beneficios, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy en Petróleos Mexicanos impacta en nuestra economía, impacta en el crecimiento económico, porque lo de las pérdidas económicas en este país a causa de una mala planeación ya la estamos resintiendo con esta baja calificación, un recorte de 2 escalones que le hace la agencia calificadora Fitch Ratings a los bonos de Petróleos Mexicanos. Hace un par de días, amigos cibernautas, pues Barclays advirtió que había un riesgo real de que las 3 calificadoras más importantes del mundo comenzaran a recortar la calificación de Pemex en la segunda mitad de este año. Sin embargo, lo grave de todo esto, amigos cibernautas, se lo puedo decir, es que se adelantó totalmente la empresa calificadora pues Fitch Ratings al bajarle pues 2 escalones a los bonos de Petróleos Mexicanos. Esto es algo complicado, la verdad. Y sobre esto, ¿quién tiene pues la culpa de la baja calificación a Petróleos
mexicanos, amigos cibernautas. Pemex, escúchele usted muy bien, Pemex debe 107 mil millones de dólares. Trabaja con un régimen fiscal que lo asfixia porque paga una tasa de hasta 80% sobre utilidades y además carece, escúchele usted muy bien, de un plan de reestructura que convenza a los expertos del mundo financiero y petrolero. Con estos problemas parece lógica pues la calificación de deuda por parte de Fitch Rating. La decisión de esta agencia calificadora no es una sorpresa, pero cae como balde de agua fría para el gobierno, aunque Andrés Manuel López Obrador los califique de charlatanes. Digo, se necesita estar ciego para no darse cuenta que esto va a tener un gran impacto en la economía mexicana, sobre todo en los bonos de petróleos mexicanos. Fitch Rating retoma la esgrima y utiliza calificativos muy fuertes para evaluar lo que está pasando. Habla de inacción del gobierno mexicano para prevenir un deterioro en la calidad crediticia individual de Pemex y de reacción lenta para fortalecer el perfil crediticio actual de petróleos mexicanos. El tipo del cambio del peso frente al dólar bajó 16 centavos en las 4 horas posteriores al anuncio. Luego se produjo una pequeña recuperación. Es un hecho que vendrá volatilidad, movimientos bruscos de nuestro dinero cuando hay una variable constante que repercute definitivamente en muchos aspectos, amigos, de la vida económica de un país, que tiene que ver incluso hasta con inflación y otras cuestiones que pues impactan en la economía. Los más afectados siempre son los de abajo, los que sostienen con sus contribuciones a este país, amigos cibernautas. Es un hecho pues que vendrá volatilidad en el tipo de cambio y especulaciones relacionadas con el impacto que tendrá esta decisión de Fitch. ¿Perderá Pemex su grado de inversión? ¿Cuánto crecerá el costo de la deuda de la petrolera? Es la pregunta que se hace el analista financiero Luis Miguel González, amigos cibernautas. La gran duda es si vendrá una reducción en la calificación de la deuda del gobierno federal. Una baja en la nota implica un incremento en la tasa de interés que se paga. Lo que le comentaba yo hace un momentito, la empresa calificadora baja la nota a petróleos mexicanos y desde luego esto implica un incremento en la tasa de interés que se paga y eso afecta la capacidad de gasto e inversión del gobierno. Así de sencillito, para que no nos hagamos bolas. Hay que recordar que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente del Estado mexicano y bueno, las dudas se justifican precisamente por eso y porque un deterioro de su situación financiera desde luego genera riesgos para las finanzas públicas, amigos cibernautas. Hay que estar muy atentos a esto, más allá de las palabras que quiere utilizar el presidente de la República, de que esto pues es una mera pues charlatanería de la empresa calificadora, a quienes él ha llamado cómplices, porque pues prácticamente dice que ellos pues con ese silencio se volvieron cómplices. Y bueno, la verdad es que hay que ver, hay que analizar muy bien todo esto, porque parece ser que la situación política en este país y económica sobre todo va a arreciar cuando tenemos pues una baja calificación de la empresa calificadora Fitch Rating, pues pone en riesgo precisamente los bonos de inversión de petróleos mexicanos. Una baja significa pagar mayores intereses, así de simple, amigos cibernautas. Bueno, y ahí tiene usted el caso de otro personaje muy importante, Mario Maldonado, escribe en el Universal, es un periodista pues importante, que habla de asuntos de negocios, de finanzas, habla de economía y también él habla de que mientras los analistas de Fitch Ratings anunciaban un recorte a la calificación crediticia de Pemex,
Su director general, escúchelo usted muy bien, yo se lo iba a comentar en un momentito más, su director general, Octavio Romero Oropeza, se escurría por un túnel en Azcapotzalco, en donde se descubrió que habían tomas clandestinas. Ahí autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México realizaron este martes una inspección. Ahí Octavio Romero Oropeza, ahí se metió por un túnel, mientras digo, las coincidencias estas que a veces uno no las cree, pero mientras él se escurría por un túnel donde habían tomas clandestinas de petróleos mexicanos a los ductos, la empresa calificadora Fitch Ratings pues bajaba 2 escalones a los bonos de petróleos mexicanos. Decía Octavio Romero, estamos en un predio donde podemos observar 5 ductos que transportan combustible desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México, y podemos observar tomas clandestinas. Anunciaba ahí don Octavio Romero, ahí enfundado, un casco y con su ropa de petróleos mexicanos, ¿no? Mientras que en los mercados financieros el peso se depreciaba un 0.8% y los bonos de la empresa caían 6.5%. Así podríamos calificar nosotros de este lado la gran desconexión que existe en este tema tan importantísimo, que mientras la empresa calificadoras pues prácticamente bajaban 2 escalones a los bonos de petróleos mexicanos, don Octavio Oropeza metido en un túnel. De ese tamaño, la falta de sensibilidad, la falta de seriedad de un director de petróleos mexicanos que prefirió ir a inspeccionar una toma clandestina antes que enfrentar las críticas que se estaban llevando a cabo en este momento. Es la gran realidad, repito, la enorme desconexión entre petróleos mexicanos y los mercados financieros, amigos cibernautas. Así están las cosas, y entonces pues ya vamos a ver qué más viene, porque hay bastante decepción por la falta de estrategia, de una estrategia que realmente pues no se da ni en materia de comunicación entre precisamente Petróleos Mexicanos y el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador, que no mandan esos mensajes de seguridad, ¿no? Que en este momento lo que está sucediendo con el desabasto de gasolina, pues la verdad sí está afectando en todo esto, y sobre todo cuando se dice que se ha dejado de importar también bastante producto, amigos cibernautas. Ya vimos que hace poco hubo una reunión en donde compareció la secretaria de Energía, Rocío Nale, donde comparecieron ahí varios personajes, funcionarios de Petróleos Mexicanos. Y bueno, así están las cosas, amigos cibernautas. Las demoledoras críticas de los inversionistas que asistieron a la convocatoria del banco Barclays en Nueva York, en las cuales se anticipó la degradación de las notas de Pemex, debieron haber calado hondo no solo al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin su respuesta fue una cachetada a los inversionistas. A los días siguientes, Morena promovió una iniciativa de ley para fortalecer las atribuciones del director general de Pemex por encima del Consejo de Administración. Imagínese usted. Pues está cañón, ¿no? Todo esto, amigos cibernautas, nos hace pensar, pues, ¿qué más nos trae Andrés Manuel López Obrador? Qué mala estrategia y qué falta de conocimiento de todos sus funcionarios públicos, ¿no? Sobre todo de Petróleos Mexicanos, cuando sabemos que Pemex es una fuente importante de ingresos, de contribución para el Estado mexicano, ¿no? Ahí es una de las patas importantes que tiene el Estado mexicano, pues en lo que paga Petróleos Mexicanos a el Estado.
Así están las cosas. Hace unos días, le repito, se presentó Octavio Romero Oropesa, Rocío Nale, le hicieron cuestionamientos, si se dejó de importar o se disminuyó la importación de crudo ligero durante diciembre, enero. Ya habíamos dicho hace poco que antes de asumir tanto Octavio Romero como Rocío Nale la titularidad de la Secretaría de Energía y de Pemex, habían ido a ver al director general que estaba antes, creo que se apellida Treviño, era el que estaba, y habían dicho que dejara de importar, que era necesario que para poder ellos manejar desde ahora, o sea, en ese momento, creo que fue como en septiembre, octubre, que era necesario, le daban órdenes que iban de parte del presidente de la República, que dejaran de importar, que pararan los contratos, a lo que le contestó el director general de Petróleos Mexicanos, que eso no era posible, porque causarían un caos en el país, cosa que está sucediendo con el combate al huachicoleo, amigos cibernautas. Y oiga, déjeme le cuento y le platico. ¿Qué tanto, amigos cibernautas, se pierde de dinero en este país? Ya dijimos que el gobernador de Jalisco, Guanajuato, el de Guanajuato creo, Diego Sinue, se fue incluso a los Estados Unidos a tratar de comprar gasolina. El de Jalisco, Enrique Alfaro, es el único que vemos que se ha enfrentado fuerte al presidente de la República, fuerte. Cuando digo fuerte es que le ha dicho que están esperando respuesta y que están esperando que el gobierno federal apoye lo que está sucediendo en ese estado, cuando las diferentes sectores empresariales registran pérdidas de miles de millones de pesos. Póngale usted que se recuperen 4, 5 mil o 10 mil millones de pesos, cuando nada más le voy a decir una cosa: hay un estado, nada más para que usted lo sepa, hay un estado, uno de los puertos más internacionales, uno de los puertos internacionales de nuestro país, se encuentra paralizado. Los maestros allá en Michoacán, los maestros están movilizados para presionar el gobierno. Bueno, más bien dicho, los maestros piden pagos de sus muchas prestaciones que les han quedado a deber. Y bueno, ellos tomaron las vías ferroviarias, exigen el pago de varios miles de millones de pesos que no les han pagado. La empresa ferroviaria demanda del gobierno federal su intervención. El gobierno de Silvano Aureoles dice que es un tema del gobierno federal, porque la nómina de los maestros está del gobierno federal. El vocero, el director de comunicación social del gobierno del estado, le dice a Silvano Aureoles que asuma su papel como gobernador. Una suma de dimes y diretes que no conducen a nada, amigos cibernautas, y mientras eso sucede, pues siguen estrangulando allá las inversiones, siguen estrangulando a los comerciantes, siguen estrangulando al pueblo, siguen estrangulando a todos aquellos que pues requieren trasladar sus productos pues a través de las vías ferroviarias. Hay un verdadero caos allá. Ya sabemos que los maestros, como dice varios columnistas, son los maestros del chantaje, como dice Carlos Loret también, maestros del chantaje que año con año repiten el mismo tipo de serie, ¿no? La misma situación. No cambian incluso ni los personajes, son normalmente los mismos y piden los mismos. Cuando obtienen lo que quieren, se detienen un tiempo y vuelven al chantaje. Pero déjeme decirle que ellos, los de la CENTE, al menos allá en Michoacán, esos son aliados de Andrés Manuel López Obrador, y también se prevén paros allá en Oaxaca para retomar el control de la educación en ese estado. Aliados de Andrés Manuel López Obrador, para que usted lo sepa, no le estamos echando tierra, simplemente estamos diciendo lo que está sucediendo, amigos, porque luego dicen que siempre uno les echa tierra a Andrés Manuel López Obrador y todo, pero esos son los monstruos que él utilizó como aliados
pues para llegar al poder también. Son 30 millones de mexicanos que votaron por él, más o menos, pero un gran tanto era de la coordinadora, amigos cibernautas. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque allá en Michoacán es la historia de siempre, la de la coordinadora, que se repite año con año. Hay que tener cuidado y bueno, hay que ver también y analizar que el gobierno pues siempre le teme a tratar de imponer la ley, amigos cibernautas. Si la aplican, dicen que son represores; si no la aplican, que son un gobierno débil. Digo, aquí no se trata más que de aplicar la ley. Están estrangulando a ese Estado, seguramente con toda la intención. Andrés Manuel no es un improvisado en la política, pero sí creo que están fallando muchas estrategias. Yo creo que en este momento el gobierno federal es cuando más debería de cuidar las formas para tratar de que exista gobernabilidad en este país, amigos cibernautas. Y bueno, déjenme le cuento, hay un tema muy importante que está sucediendo también allá en Michoacán, donde se pierden aproximadamente 1,000 millones de pesos diariamente, amigos cibernautas, y es mucho dinero. 15 días hasta ahora de bloqueo de las vías ferroviarias, pérdidas por más de 15,000 millones de pesos, imagínense usted. Industrias en paros técnicos porque no les llegan las materias primas, y los derechos de miles de trabajadores y ciudadanos sencillamente pues pisoteados, amigos. Pero hay otro tema más que a mí me gustaría comentarle, decirle antes de irnos a esta pausa. México fue electo apenas el año pasado por un periodo de 2 años como miembro del Consejo de Decisiones de la Organización Marítima Internacional, encargada de garantizar la seguridad, operación, efectividad y salvaguarda de las instalaciones portuarias en el mundo, lo que incluye la actividad comercial. Fue la elección más nutrida para una nación y denotaba un bono de confianza que a estas alturas pues yo creo que ya está por los suelos. Bueno, ¿qué le digo nada más con todo esto, amigos cibernautas? A ver, los 2 puertos más importantes a nivel comercial del país es Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima. Y estos 2 puertos están colapsados con una manifestación de maestros que paralizaron las vías férreas y con ello descarrilaron el gran sistema intermodal logístico que presumía la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su momento de Enrique Peña Nieto, y tiraron por la borda pues hasta este momento ya varios miles de millones de pesos. Estamos hablando de 44,000 millones de pesos que se anunció fueron destinados en ese mismo sexenio, en aquel tiempo, más aparte de lo que se está perdiendo ahorita, pero en aquel tiempo se tiró por la borda prácticamente lo que había anunciado la SCT de más de 44,000 millones de pesos a la moderna infraestructura de Lázaro Cárdenas, hoy pues prácticamente inutilizado. La imagen de México en materia portuaria se pudre poco a poco, junto con la mercancía, toda la mercancía que está ahí, amigos cibernautas, mercancía de toneladas, le estoy hablando. Recuerde que le estoy diciendo que es uno de los puertos más importantes del país a nivel comercial. Es algo de veras grave que deberíamos de analizar y hacer conciencia qué tipo de gobierno tenemos el día de hoy, qué tipo de gobierno es el que elegimos. Bueno, se lo comento para que usted lo sepa. Es una carga de más de 3,000 contenedores que ahí se están pudriendo, porque apenas hace 3 años también se padecía o se padece la enorme inseguridad que se vive, que se viene a sumar a todo esto. Y bueno, la verdad es que lo que está sucediendo pues prácticamente se asimila
a la enorme inseguridad que ha causado también enorme daño económico a ese estado de Michoacán. Pero ahora, digámoslo que legalizado en una manifestación avalada por el propio gobierno, porque de qué otra forma lo podemos entender. La inseguridad produce enormes pérdidas, millonarias pérdidas, nadie quiere invertir. Pero ahorita en este momento, amigos cibernautas, le estoy hablando de más de 20,000 millones de pesos que se pierden en Michoacán. Recuerde que ese puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes, quiero recalcarlo, que se pierde una enorme cantidad de dinero, que los productos prácticamente se están pudriendo, y como en su momento la enorme inseguridad producía millonarias pérdidas de miles de millones de pesos, ahora el bloqueo de los maestros a las vías férreas producen el mismo síntoma, el mismo caso. Miles de millones de pesos en pérdidas. Súmele lo que está sucediendo en Jalisco, en Guanajuato y en otros estados circunvecinos, y usted se dará cuenta de la clase de gobierno que tenemos con Andrés Manuel López Obrador, sin capacidad de planeación, amigos cibernautas. Ahí se lo dejo de tarea. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No nos vamos, regresamos. Gracias por estar con nosotros. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.